Instituto Nacional de Estudios Sindicales y Administración Pública de la FES. Tema: la reforma agraria. Equipo 4. Integrantes: Miguel Jurado con el tema el derecho de la tierra, Aarón con el tema antecedentes, Benito Soto con el tema el porfiriato, Belinda Quevedo con el tema algunos precursores, Felipe Sánchez con el tema artículo 27 constitucional, Lourdes Heredia con el tema las consecuencias de la reforma, Alejandro Nava con el tema las fases de la reforma, Faustino Morales con las conclusiones en la materia derecho agrario, con el licenciado Gustavo Adolfo Jiménez Molina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Jurado. El día de hoy vamos a comentar algo de historia con respecto a derecho a la tierra, hablando por supuesto en materia de derecho agrario. El patrimonio sociocultural histórico de cada pueblo se forma con el cúmulo de experiencias y conocimientos que las generaciones anteriores han legado a las actuales y, por otra parte, con las propias experiencias de quienes vivimos en el presente. En el acervo sociocultural de México hallamos una tesis forjada en el yunque mismo de la historia, el derecho a la tierra. Y esto que ha sido preocupación constante en todas las épocas de nuestro desenvolvimiento, con matices y perfiles peculiares. Conforma, finalmente, la institución de la reforma agraria mexicana. Diríase que la historia de México va ligada a las formas de distribución de la tierra adoptadas en las diferentes épocas. En este devenir histórico, México aprendió el derecho a la tierra y a la libertad personal del hombre de campo, con conceptos y realidades que se implican mutuamente. En efecto, la libertad del campesino tiene relación directa con la posesión de la tierra, hecho que se demuestra con el análisis de la evolución de la estructura agraria de la colonia, de la independencia y de la Revolución de 1910. En materia agraria, México tiene su propio camino. Tal vez parezca un sendero largo, lleno de experiencias, buenas o malas, pero, al fin, fructíferas, sin improvisaciones y lo que es más importante, un camino hecho por nosotros mismos. El trazo comienza en el otro mismo de su historia y aún no termina. Se sigue construyendo con firmeza. Allá, en la lejanía de los tiempos, los pueblos indígenas pusieron la primera piedra al asignarle a la tierra una función social y al imponer a quienes de ella disfrutaban obligaciones para con la sociedad. Esta estructura de los pueblos autóctonos no fue motivada por un fin económico, sino, más bien, como base de su organización social. Al hacerlo, atisbaron el meollo del problema, evitar que la tierra en sí tuviera un fin comercial, reconociendo el trabajo del hombre como el verdadero y único valor. De esta guisa se fortaleció la más primitiva de las relaciones: hombre, tierra, trabajo. Buenas tardes, soy Aaron Rodríguez y les voy a dar una breve introducción de lo que es la reforma agraria. La Revolución Mexicana de 1910 fue directamente por la introducción de la reforma agraria y no por una evolución precisamente. Las principales causas de esta fueron la intranquilidad social, mala distribución de la riqueza y altos índices de la concentración de la propiedad rural. Con el objeto de acabar con los principios religiosos y el efecto de estos pueblos, el conquistador tomaba por su control las tierras destinadas al culto, a la guerra y al rey. El desorden llegó a tal extremo que la corona española tuvo que intervenir para legalizar el reparto de la tierra. La tierra quedó dividida en dos: propiedad privada de los españoles y de la iglesia, y la propiedad de los indígenas y de los pueblos. Las formas de legalizarlas eran las mercedes reales y el repartimiento de las composiciones, ya sean individuales o colectivas. La guerra de independencia tuvo en sus principales causas el mejoramiento social y la mala distribución de la tierra. El 14 de octubre, Miguel Hidalgo y Costilla decretó que todos los dueños de esclavos y esclavas, inmediatamente después de recibir esta noticia, los dejaran en libertad. Agustín Iturbide consuma el movimiento de independencia, pero surge el conservadurismo. Quisieron mantener los privilegios de los terratenientes y conservar las viejas formas de distribución. El Plan de Iguala estipulaba que se respetarían las propiedades de los europeos y de sus hijos. En México siempre ha existido la tendencia de acaparar las tierras.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Benito Soto. Y continuando con lo antes expuesto por mis compañeros, hablaremos del porfiriato en la Reforma Agraria. ¿Qué sucedió en esa época? Para entender la Reforma Agraria mexicana y sostener su justificación, debemos describir las realidades económicas, políticas y sociales imperantes a principios del presente siglo. Señalaremos en primera instancia los altos índices de concentración de la propiedad rural en unas cuantas manos, fenómeno que se recrudeció en el porfiriato. Para esa época, se ha calculado que el 97% de la superficie total cultivable estaba en manos de 835 familias aproximadamente, dividiéndose el 3% restante entre propiedad de los poblados y pequeños propietarios. Las principales causas de este acaparamiento de tierras fueron 4 factores. Las entregas que hacía el Estado a particulares con el objeto de compensar deudas o premiar servicios, por los funestos resultados que produjeron las actividades de las tristemente célebres compañías deslindadoras y colonizadoras, por la destrucción de la propiedad comunal de los grupos indígenas, por la ausencia de una legislación que señalara el máximo de la propiedad rural. Una vez conseguidas las tierras, el gobierno del porfiriato provocaba la colonización por inmigración extranjera, otorgándoles tierras, pago de transporte e implementos agrícolas y los refaccionaba con el objeto que empezaran a producir. También en la época de la dictadura porfirista se llevó a cabo el acaparamiento de tierras y su consecuencia lógica, el latifundismo, el cual solo se compara con lo realizado por la Iglesia antes de entrar en vigor las leyes de reforma. Las operaciones de las empresas deslindadoras durante 9 años, comprendidos de 1881 a 1889, amortizaron en consecuencia en las manos de 29 individuos o compañías el 14% de la superficie total de la República. En los 5 años subsecuentes, otras cuantas empresas acapararon más del total de la superficie monopolizada, no más de 50 propietarios. Esta situación fue una de las causas, como hemos apuntado anteriormente, de que los índices de concentración de la propiedad rural alcanzaran cifras monstruosas. Merece considerable atención lo que se refiere al despojo que sufrieron las comunidades indígenas y los poblados de sus tierras comunales. Pues durante el porfiriato, la falacia y el engaño llegaron a tales extremos que por medio de 2 disposiciones legales, la del 17 de junio de 1889 y la del 12 de mayo de 1890, se consumó un nuevo despojo en contra de las comunidades indígenas, ya que el favorecido por el poder político era quien cometía tan vergonzoso acto. En otras palabras, se consideró y analizó la parte antes que el todo, sin comprender que el análisis de la estructura del todo facilita el entendimiento y conocimiento de las partes que lo integran. El porfiriato se olvidó totalmente del pueblo y dedicó especial atención en la dinámica de su política, a la consideración y resolución de los problemas de una sola parte, de las clases favorecidas y de los amigos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Belina Quevedo y enseguida hablaré sobre algunos precursores de la reforma agraria. En el siguiente tema se plantea un problema social y económico. Hubo personas que se empeñaron vanamente en demostrar la inexistencia del problema agrario. Uno de ellos fue Toribio Esquivel Obregón, quien afirmó que el problema agrario en México era una burda mentira propalada en el extranjero para perjudicar los intereses de México. Otro jurista, Emiliano Rabasa, trató de demostrar, apoyando en el estudio de Esquivel Obregón, que en México no existía el problema agrario y que la distribución de la tierra, por consecuencia, era resultado del juego de los factores de población y extinción territorial. Entre los más destacados precursores de la reforma agraria mexicana encontramos a Hidalgo, Morelos, Eleuterio Quirós, Ponciano Arriaga, Justo Sierra, Molina Enríquez. A ellos hay que agregar los documentos que conocemos con el nombre de Programa de Partido Liberal, en cuya redacción intervinieron los hermanos Flores Magón. El Plan de San Luis, Francisco I. Madero, 5 de octubre de 1910, el Plan de Ayala, Emiliano Zapata, de 1911, el Plan de Veracruz, Venustiano Carranza, el 12 de diciembre de 1914, la Ley Agraria del Villismo de 1915 y finalmente la Ley del Enero de 1915. Tanto los precursores remotos como los contemporáneos partían del hecho de considerar injusta la concentración de la tierra en pocas manos y señalaba las pésimas condiciones sociales y económicas de los campesinos. Durante la Revolución Francesa se entendía por burguesía la clase social que se encuentra entre la nobleza y el proletariado. Actualmente,
con el desarrollo del capitalismo y la paulatina desaparición de la aristocracia hereditaria, la burguesía designa colectivamente a todos aquellos que por sus intereses se encuentran vinculados con los propietarios de los medios de producción. Atento a lo anterior, no consideramos a la Revolución Mexicana de 1910 con un movimiento burgués, pues fue todo lo contrario. Fue un movimiento social general en el que los campesinos y obreros tomaron parte importante y dieron contenido social y económico a esta convulsión nacional. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Pérez Sánchez. Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 27 constitucional. La reforma agraria mexicana tuvo su expresión concreta en las normas jurídicas que integraron el artículo 27 de la Carta Magna de 1917, por su importancia en la nueva estructura que le dio a la tenencia de la tierra y por los altos contenidos sociales y económicos. Desde luego señala que la propiedad de las tierras y de las aguas, comprendidas dentro del territorio nacional, corresponden originalmente a la nación, estableciendo el dominio pleno y eminente por parte del Estado. Al establecer este antecedente pleno de propiedad, declara que la nación tiene el derecho de transmitir el dominio de dichas tierras a los particulares para constituir la propiedad privada, es decir, reconoce la existencia de la propiedad privada separándose así de otros sistemas que la niegan. Crea los sistemas agrarios de dotación, restitución, ampliación y creación de nuevos centros de población agrícola. Fija las bases fundamentales para los distintos procedimientos agrarios y establece un conjunto de autoridades agrarias, creando la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de las leyes agrarias. Organiza el sistema ejidal y señala la extensión mínima de la parcela en 10 hectáreas o su equivalente. Se declaran revisables y susceptibles de ser declarados nulos todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año de 1876. Se restringe la capacidad de adquirir propiedad a los extranjeros, a las asociaciones religiosas, a las instituciones de beneficencia y a las sociedades anónimas. Hola, buenas tardes, yo soy María de Lobos Manujano Heredia y a continuación vamos a hacer una breve explicación sobre las consecuencias de la reforma agraria. En la esencia, la reforma agraria mexicana señala una nueva estructura en la tenencia de la tierra, hace más justa la distribución, evitando la concentración de la misma y establece las bases para una economía agrícola más fuerte y sana. En el artículo 27 de la Constitución de 1917 constituye por la morfología de la nueva estructura en la tenencia y uso de la tierra en México. La nueva estructura en la tenencia de la tierra y su uso produjo como consecuencias inmediatas 3 tipos de realidades agrarias: el ejido, la pequeña propiedad y la propiedad comunal. El ejido de la colonia tenía funciones típicamente asignadas y su aprovechamiento era comunal. El sistema ejidal actual proporciona formas jurídicas para realizar la explotación de la parcela en forma individual y proporciona al ejidatario el título de usufructo parcelario. Él delimita con toda precisión la extensión y colindancias de su parcela individual. Consecuencias sociales y económicas. También produjo consecuencias sociales y económicas de suma trascendencia. El antiguo peón de las haciendas porfirianas recobró su libertad y su facultad de autodeterminación, condiciones necesarias para que su hombre pueda realizar sus destinos finales. Este cambio produjo un nuevo tipo de campesinos y una nueva actitud de este frente a la vida. Hizo conocer otros grupos sociales y ampliar sus horizontes. Escapó de los límites estrictos y cerrados de su comunidad forzada y encontró nuevas posibilidades educativas y de la formación, centros de recreo, la movilidad territorial así como la igualdad ante la ley y la paridad de oportunidades hicieron que nuestro campesino adoptara una posición diferente frente a la vida. También el campo se empeoró el fenómeno de robustecimiento de la solidaridad social, pues el sistema ejidal aportó la convivencia, elementos de cooperativismo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Nava y hablaré un poco sobre lo que es la nueva fase de la reforma agraria. Su característica principal
principal consiste en que los problemas del ejidatario y del pequeño propietario no se seguirán resolviendo parcialmente, sino integralmente y conjugándolos con los problemas sociales y económicos de la nación. El reacomodo de los excedentes de población ejidal se hizo de forma sistemática y continuamente acelerada. Los efectos fueron destruir los latifundios y acaparamientos de tierra, cancelar las concesiones de inefactibilidad ganadera que se encontraron al margen de la ley y aprovechar las grandes extensiones de terrenos nacionales que han permanecido improductivos. Asimismo, para corregir abusos del pasado, solo auténticos campesinos sujetos de derechos agrarios recibieron parcelas. Otro de los aspectos es la tendencia de organizar el ejido en unidad económica de producción. Los medios que se usan son la intensificación de la producción agrícola de esas parcelas y la ocupación del tiempo libre de los ejidatarios en otro tipo de actividades productivas agropecuarias, como es el desarrollo de la pequeña granja familiar, la apicultura, la avicultura, etc. También se ha formulado como punto de programa la transformación del ejido agrícola, ganadero o forestal en ejido industrial. Por otra parte, debemos reconocer que el dinamismo agrario del gobierno no ha producido intranquilidad, pues se realiza dentro de las normas constitucionales y reglamentarias vigentes. Además, la auténtica pequeña propiedad en explotación, sea agrícola o ganadera, es materia de protección y apoyo, pues se considera que junto con el ejido representa las pilastras que sostienen nuestra agricultura. Es necesario ejecutar la reforma agraria de acuerdo con las características ecológicas de las diferentes regiones del país, pues los problemas agrícolas que afrontan los campesinos del norte de la República no son los mismos que los que confrontan en el sureste. La primera parte de la realización de la reforma agraria ha probado ser un factor decisivo en el equilibrio social y económico del país. Asimismo, el capital del ejido deberá ser invertido en maquinaria industrial para que el propio ejidatario, dentro de su unidad económica, pueda entrar en la etapa de industrialización sin necesidad de desplazamientos territoriales o de ceder a la fuerza atractiva de la urbe. No hay que olvidar que el concepto del Estado filántropo ha producido en algunos campesinos el conformismo y la falta de trabajo para resolver ellos mismos sus propios problemas sociales y de desarrollo de sus comunidades. Pensamos que el futuro de la reforma agraria mexicana es halagüeño y promete realizar la honda transformación social de convertir a los sectores rurales del país en clase media productora y consumidora. Buenas tardes, mi nombre es Faustino Morales y yo daré las conclusiones del tema que expusieron mis compañeros. En resumen, el derecho agrario en México tiene sus orígenes desde la época prehispánica con las estructuras sociales y políticas de los calpulis y calputlalis, que eran muy parecido a lo que hoy tenemos como parcelas y ejidos. Posteriormente, con la llegada de los españoles, las figuras jurídicas que derivan de las 7 partidas impuestas por los virreyes son las bulas alejandrinas. Estas eran emitidas por la Santa Sede. En 1493, a petición de los reyes católicos que eran de la familia Borgia, cuya influencia ante el Papa Alejandro VI tuvo mucha relevancia, de ahí el nombre de bulas alejandrinas. Esta familia era lo suficientemente poderosa e influyente como para conseguir dichas bulas. Estamos hablando del periodo que comprende de 1512 a 1542. Ya una vez autorizada la conquista de las tierras del continente, la condición era que a todo pueblo donde llegaran deberían de imponer el cristianismo como religión preponderante. Es en este periodo donde surgen también las encomiendas. Este proceso se llevó alrededor de 2 siglos, hasta llegar a la independencia, que el derecho agrario en México rigió de esta manera. Ya en el periodo de reforma es cuando se retoma la intención de legislar en favor de los campesinos indígenas. Con la Constitución del 5 de febrero de 1857, lo único que se logró fue empeorar la pobreza de los pueblos indígenas con las compañías deslindadoras, dado que éstas favorecieron a los caciques, a los latifundistas. Fue hasta la gesta de la Revolución cuando por medio del Plan de San Luis y el Plan de Ayala se reclaman tierras para dotar de ellas al campesino mexicano. Es hasta la Constitución de 1917 donde se contempla la protección del indígena y de sus tierras. Así se llegó a los artículos 27 y 123 constitucional el 5 de febrero de 1917. Hoy en día, la ley agraria es el instrumento jurídico que regula el uso y la explotación de las tierras que comprenden los ejidos. Dicha ley está fundamentada en el artículo 27 y 123 constitucional.